Saludos, somos el equipo 4 de la clase de Fundamentos de Operaciones Unitarias 2 con el maestro Porfirio Alcántara de León. En esta ocasión nos tocó el tema de equipos para la transferencia de calor. Este grupo está compuesto por Nayeli Andújar, Yamel Olivo, que por razones de salud no puede estar en esta conferencia, y que les habla Carlos Valdés. Bien, empezamos. Los cambiadores de calor, como su nombre lo dice, son dispositivos diseñados para transferir calor entre dos fluidos, encontrándolos de estos en contactos o separados por una barrera sólida. Estos comúnmente son hechos de acero inoxidable o de aleaciones especiales para, para que puedan resistir las altas temperaturas a las que son sometidos en ciertos procesos. Los usos más comunes que tienen este tipo de equipos, como podemos aquí destacar en el PPT, es elevar la temperatura de un fluido gracias a otro más caliente, o viceversa, enfriar un fluido empleando otro de menor temperatura, condensar gases, o llevar a ebullición un fluido gracias a la acción de un segundo con mayor temperatura. Los cambiadores de calor se pueden clasificar en tres partes: en generadores, cambiadores de tipo abierto y cambiadores de tipo cerrado o recuperadores. Bien, los generadores son cambiadores en los que los fluidos fluyen alternadamente frío y caliente con la menor mezcla posible entre ellos, ya que fluyen en un espacio muy reducido. Este tipo de cambiadores son empleados cuando hay derivación de flujo o reciclaje, como enseñan en balanza de materia. Los cambiadores de tipo abierto se efectúa por medio de una mezcla física de los fluidos intervinientes en el proceso, un fluido frío y otro caliente, que salen como una sola corriente. Y los cambiadores de tipo cerrado o recuperadores se puede decir que hay una transferencia de calor por convección o conducción debido a que están separados por elementos sólidos en un lapso de tiempo. Entre estos podemos destacar los que son de tubo o carcasa, entre otros. Bien, un ejemplo común de lo que es un cambiador de tipo abierto es una torre de enfriamiento. Como habíamos dicho, los fluidos entran y se mezclan, uno frío y otro caliente, o uno en términos termodinámicos, uno de mayor temperatura y otro de menor temperatura, donde se mezclan y llegando a lo que es un equilibrio térmico, pasando calor desde el fluido más frío hasta el más caliente. Pero científicamente se puede decir que la transferencia de calor se produce cuando el agua a mayor temperatura y el aire a menor temperatura confluyen en el relleno de la torre en el que tiene lugar el intercambio térmico entre los dos fluidos. Así, el agua, cuando se evapora, toma el calor que necesita del resto del agua circulante, enfriándola. Bien, también tenemos tipos de cambiadores según su construcción. Aquí tenemos los que son los cambiadores de carcasa y tubo. Este tipo de cambiador consiste en un conjunto de tubos en un contenedor llamado carcasa. El fluido dentro de los tubos se le denomina comúnmente flujo interno, y aquel que fluye en el interior del contenedor como fluido de carcasa o fluido externo. En los extremos de los tubos, el fluido interno es separado del fluido externo de la carcasa por las placas del tubo. También hay que destacar que, como decíamos, que este tipo es un intercambiador de tipo cerrado o recuperador, donde si queremos aumentar la transferencia de calor, lo que debemos hacer es aumentar el número de placas.
el intercambiador de plato, como se muestra en la figura, consiste en placas en lugar de tubos para separar a los dos fluidos calientes y fríos, los líquidos calientes y fríos. Se alternan entre cada una de las placas y los baffles dirigen el flujo del líquido entre las placas, ya que cada una tiene un área muy grande o extremadamente grande. Las placas proveen un área extremadamente grande, como había dicho, para la transferencia térmica a cada uno de los fluidos. Por lo tanto, un intercambiador de placa es capaz de transferir mucho más calor con respecto a un intercambiador de carcasa y tubo. Es decir, este tipo de intercambiador es el ideal cuando se requiere hacer un proceso a muy elevadas temperaturas. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de cambiadores según su operación. Los cambiadores de flujo paralelo, existen intercambiadores de flujo paralelo cuando el flujo interno o de los tubos o el flujo el flujo externo fluyen en la misma dirección. En este caso, los dos fluidos entran al intercambiador por el mismo extremo y estos presentan una diferencia de temperatura significativa. Como el calor se transfiere desde el fluido de mayor temperatura al de menor temperatura. Es decir, que uno disminuye su temperatura y el otro la aumenta tratando de alcanzar el equilibrio térmico entre ellos. Continuamos. También existen intercambiadores en contraflujo, como indica la figura. Son cuando dos fluidos fluyen en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Cada uno de los fluidos entra en un extremo, ya que el fluido con menor temperatura sale en contraflujo del intercambiador de calor en el extremo donde entra el fluido con mayor temperatura. La temperatura del fluido más frío se aproximará a la temperatura del fluido de entrada, es decir, el fluido más caliente. Este tipo de intercambiador resulta ser más eficiente que los otros dos tipos mencionados anteriormente. Continuamos. De flujo cruzado, este tipo de intercambiador, las corrientes van de forma perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados debido a que un fluido pasa por encima o por debajo del otro sin mezclarse y de esa forma intercambian el calor, como vemos en la figura. El primer fluido que va de izquierda a derecha entra con una temperatura de 70 Fahrenheit y sale a una temperatura de 78. Y luego el segundo fluido entra a una temperatura de 90 y sale a una de 82 grados Fahrenheit, evidenciando un intercambio de calor de 8 grados Fahrenheit. Bien, como habíamos dicho, habíamos mencionado varios tipos de intercambiadores de tipo cerrado o recuperadores, y este también es uno de ellos, los intercambiadores de un solo paso o simple y múltiple paso. Bien, este tipo de intercambiador se puede considerar cerrado, ya que existen intercambiadores con diferentes configuraciones, depende de cuántas veces el fluido entre al equipo. Entonces, este método combina las características de dos o más intercambiadores y permite mejorar el desempeño de un intercambiador de calor tratando de pasar los dos fluidos varias veces, en este caso múltiple, y si pasa una sola vez, simple. Cuando los fluidos del intercambiador pasan más de una vez, se denomina de múltiple paso, como había dicho.
Bien, también estamos aquí en los fluidos regenerativos y no regenerativos. Bien, un intercambiador es regenerativo, es aquel cuando se utiliza el mismo fluido caliente y frío. El fluido caliente abandona el sistema cediendo su calor a un regenerador y posteriormente regresando al sistema, lo que habíamos mencionado, procesos donde hay derivación de flujo o recirculación. Estos comúnmente son utilizados en sistemas con temperaturas altas, donde una porción del fluido del sistema se renueve del proceso principal y este es ingresado al sistema. Nota, es importante recordar que el término regenerativo y no regenerativo solo se refiere a cómo funciona el intercambiador en un sistema y no indica el tipo de intercambiador. Como vemos aquí, el intercambiador, como vemos aquí, bien, como decía, en este gráfico que vemos aquí, este tipo de intercambiadores está involucrado en procesos donde hay derivación o recirculación de flujo, como vemos en la primera parte, que hay una alimentación principal que va a otro equipo, pasa a una bomba, que podría ser una bomba, y vuelve al reactor. Entonces, en esa parte sirven este tipo de intercambiadores. Ahora los dejaré con mi compañera Nayeli Andújar, que va a continuar con la exposición. Gracias. Ya va. Ya voy. Ya voy, yo voy a llamar ahora. Mira ahora. Mira, uno va a tener que cortar este video. ¿Ya te lo cortaste? A continuación, vamos a pasar con el tema de coeficiente de transferencia de calor total. Puede pasar. Bien. El coeficiente total de transferencia de calor o valor U se refiere a que también se conduce el calor a través de una serie de medios resistentes. Como podemos ver en la figura, el calor latente es liberado al momento que el valor se condensa, lo que resulta en un calentamiento mucho más rápido que con agua caliente. Esta gráfica se nos muestra en el lado del vapor, color rojo. También al lado derecho se nos muestra la transferencia de calor por convección y conducción, donde ocurre mucho más lenta que con calor sensible, o sea, que hace referencia al agua caliente, que con un calor latente que se refiere al vapor. El coeficiente total de transferencia de calor está influenciado por el espesor y la conducción térmica de los materiales a través de los cuales se transfiere el calor. Cuanto más grande el coeficiente, más fácil se transfiere el calor desde su fuente hacia el producto que está siendo calentado. Si es menor, pequeño, ocurre lo contrario. En un intercambiador de calor, la relación entre el coeficiente total de transferencia de calor y la tasa de transferencia de calor puede demostrarse con la fórmula que vemos aquí, Q igual a U por A por el diferencial de T. Donde Q se refiere a la tasa de transferencia de calor, este se puede medir en Joule sobre segundo o en BTU, que este es una unidad de calor que se refiere a un aire acondicionado y que significa unidad de cantidad británica por hora. A, que hace referencia al área de la superficie de transferencia de calor. Esta se puede medir en metro al cuadrado
o en pies al cuadrado. La U, que es el coeficiente total de transferencia de calor. Este se puede medir en metro al cuadrado por grados Celsius o por la unidad térmica británica, que es BTU. Y está el diferencial de temperatura media logarítmica. Hay varias ecuaciones que se pueden usar para determinar el valor U. Algunas de ellas son como se nos muestra en el primer cuadro. 1 sobre U igual a 1 sobre H sub 1. Este vendría siendo el coeficiente de transferencia de calor por convección. A este se le suma L, que es el espesor de pared, dividido entre lambda, que es la conductividad térmica. Y a su vez a este se le suma 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección. También se puede calcular de la manera que vemos más abajo, 1 dividido entre U por A igual a 1 sobre H sub I por A más R subcondicionado más 1 sobre H sub A por R sub I más R sub A, donde U aquí, como venimos diciendo, es el coeficiente global de transferencia de calor. H sub A y H sub I vienen siendo los coeficientes de transferencia de calor por convección. Este es el área de intercambio térmico, este no cambia y este se mide en metro sobre metro al cuadrado. Puede pasar. El factor de incrustación. El rendimiento de los intercambiadores de calor suele deteriorarse con el paso del tiempo, como resultado de la acumulación de depósitos sobre la superficie de transferencia de calor. La capa de depósitos representa una resistencia adicional. Esta se agrega para que la transferencia disminuya la razón de la misma en el intercambiador. El efecto neto de estas acumulaciones sobre la transferencia de calor se representa por un factor de incrustación, RF, el cual es una medida de la resistencia térmica reducida por la incrustación. El tipo más común de incrustación es la precipitación de depósitos sólidos, que se encuentran en fluidos sobre la superficie de transferencia de calor, como vemos en la parte derecha. Otra forma de incrustación, la cual es común en la industria de procesos químicos, es la corrosión y la otra intrusión química. En este caso, las superficies se incrustan con la acumulación de los productos de las reacciones químicas sobre ellas. Esta forma de incrustación se puede evitar recubriendo los tubos metálicos con vidrio o usando tubos de plástico en lugar de los metálicos. Los intercambiadores también pueden incrustarse por el crecimiento de algas en los fluidos calientes. Cabe destacar que este tipo de incrustación se conoce como incrustación biológica y se puede impedir mediante el tratamiento químico. Puede pasar. Análisis de los intercambiadores de calor. Como vemos en la gráfica, en la parte derecha, refiriéndose a los dos gráficos de abajo, evaporador y conductor. En las partes del evaporador y del condensador, los dos fluidos permanecen a una temperatura constante, mientras se intercambia calor con otro fluido cuya temperatura está variando. Esto pasa cuando la transferencia de energía es el resultado de un cambio de fase, como lo es la evaporación y la condensación. En las partes de flujo paralelo y contraflujo, la parte de arriba, los dos gráficos que vemos a la derecha, se puede notar la diferencia de perfiles de temperatura. Las temperaturas de salida de los fluidos caliente y frío, en el caso del flujo paralelo, tienden al mismo valor. Entonces, en el arreglo del contraflujo, el flujo caliente, le es posible abandonar el cambiador de calor a una temperatura más baja que la temperatura de salida del fluido frío. La conclusión evidente es que el arreglo de contraflujo es la masa más deseable en los arreglos de un solo paso. Puedes pasar. Diferencia media logarítmica de la temperatura. Los métodos usados en el análisis de los intercambiadores de calor, el de la diferencia media logarítmica de la temperatura
y el método de efectividad. Para resolver ciertos problemas del intercambiador de calor, los ingenieros a menudo usan una diferencia de temperatura media logarítmica, que se utiliza para determinar la fuerza impulsora de la temperatura para la transferencia de calor en los intercambiadores de calor. La diferencia de temperatura media logarítmica se introduce debido al hecho de que el cambio de temperatura que tiene a través del intercambiador de calor desde la entrada hasta la salida no es lineal. La diferencia de temperatura media logarítmica es un promedio logarítmico de la diferencia de temperatura entre las alineaciones de calor y frío en cada extremo del intercambiador de calor. Cuanto más grande es la diferencia de temperatura media logarítmica, más calor se transfiere. Mientras más pequeño es, ocurre lo contrario. El intercambiador de calor, que tiene dos extremos, que llamamos A y B, en los que la corriente de calor y frío entran o salen a ambos lados. La diferencia de temperatura media logarítmica se define como vemos aquí. Es la división entre el diferencial de la temperatura sub A menos el diferencial de la temperatura sub B, dividido entre el logaritmo de estas dos, la resta de estas dos. Puedes pasar. Podemos ver aquí el método de efectividad del NTU, el número de unidades de transferencia. Este se utiliza para calcular la tasa de transferencia de calor en los intercambiadores de calor, específicamente los intercambiadores de contracorriente, cuando no hay información suficiente para calcular la diferencia logarítmica media de temperatura. El análisis de intercambiadores de calor, si se especifican las temperaturas centrales de salida de fluido o se puede determinar mediante un simple balance de energía, se puede utilizar el método de la diferencia logarítmica media de temperatura. Pero cuando estas temperaturas no están disponibles, se usa el método de unidades de transferencia. Puedes pasar. Ya por último, podemos ver las aplicaciones de los intercambiadores de calor. Campo de aplicación de los intercambiadores de calor de coraza y tubos, por ser uno de los intercambiadores de calor de mayor antigüedad, se encuentran en gran parte de la industria. Se les puede encontrar en la industria de procesos, ya sea químicos, generación de energía, petroquímica, papel y pulpa, petrolera, farmacéutica, por mencionar algunas de las más importantes. Campo de aplicación de los intercambiadores de calor de placas planas. Como estos pertenecen a los tipos de intercambiadores compactos, de los cuales se vienen realizando estudios para mejorar su eficiencia, son los llamados a reemplazar a los intercambiadores de calor de coraza y tubos, con lo que estos pueden estar presentes en casi todos los procesos industriales productivos. Ok, hasta aquí ha sido nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.